Hola, querida conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores. ¿Qué Bueno, creen? ¿qué creen? Que se nos quedaron cosas en el Sí, tintero. sí, tienes toda la razón, Benito. Hay muchas efemérides que vale la pena recordar y traer aquí en la mesa para que tengamos vivo y presente, digamos, la evolución política, social, económica, educativa de nuestro país. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió para que llegáramos a esta situación? Es importante no ver la historia como una fotografía, sino como una película. Y es un proceso, y es lo que quisiéramos presentarles a ustedes. Y todos los años, y el 2022 no es la excepción, está lleno de acontecimientos y de fechas, como bien decías, Alex, algunas para celebrar y otras para nada más conmemorar, recordarlas como parte de esta historia nuestra. Sí, y sin duda hay cosas muy importantes, como no sé si ustedes recuerden la nacionalización de la banca, este bonito fenómeno que puso al país en una situación francamente curiosa, por decirlo más suave. Efectivamente, hay algunos acontecimientos que vamos a contar hoy que todavía nos determinan y nos fijan de lo reciente que son. Reciente, estamos hablando, una generación ha pasado y sin embargo siguen teniendo un peso específico sobre lo que es México hoy en día. Pues venga. Así que venga. Salud. Así la primera efeméride que me viene a la mente es la expropiación bancaria de hace 40 años. Hablamos de 1982, el año en que el presidente López Portillo dijo: defenderé el peso como un perro, ¿no? Y desde entonces... Perro chiquito. Minitoy. O sea, Sí, sí, minitoy. Un minitoy, sí. Y desde entonces, claro, pues sí, yo me acuerdo de haber estado en un restaurante un día en Polanco y llegó el presidente y todos los que estábamos en el restaurante empezamos a ladrar. Y se fue, claro que se fue. Es decir, claro que el perro, ¿no? Pero lo que importa es ver cómo quiere manejar la economía por decreto. Acuérdense cómo se cae el precio internacional del petróleo y entonces dice Díaz Serrano: vamos a mantener relaciones con los adquirentes del petróleo mexicano. Si se cayó de 35 a 30, tenemos que venderles en 30. Y salió Oteiza diciendo: no, el que quiera petróleo mexicano que haga cola. ¿Sabes quién hizo cola? Nadie. ¿Sabes qué pasó? Que perdimos a todos los clientes del petróleo. ¿Sabes qué pasó? Que nos dejaron entrar carretadas de dinero de las exportaciones de petróleo. ¿Sabes qué pasó? La devaluación del peso. Paco, pero cuenta también esta frase que yo recuerdo que mis padres comentaban y de gran euforia: vamos a administrar la riqueza, La porque abundancia. la abundancia. Peor. Porque se encontró un yacimiento. Cantarell. Claro, es un México que ahora nos parece increíble, ¿no? Ya hacia las... Bueno, no, ya sé, hoy... No, bueno. no, porque efectivamente, a ver, hay muchas lecciones en los 40 años de la nacionalización de la banca. Para empezar, la permanencia y la persistencia del autoritarismo presidencial frente a ciertas acciones. Claro. Entonces, acuérdense, López Portillo es un gran personaje en términos de ese histrionismo, un actor que se para, que habla, que declama, que realmente te infunde, que le pide perdón a los mexicanos cuando toma posesión el 1 de diciembre del 76. Y entonces luego, obviamente veníamos de la crisis del 76, la primera devaluación después de 22 años, ¿y qué sucede? Pues que él de pronto se encuentra con Cantarell, o al menos ya se conocía a Cantarell, pero decide ya explotarlo. Y entonces entra la lana a México a manos llenas, préstamos por todos lados, y en vez de mesurarse, despierta el faraón. Despierta Claro, el faraón. el faraón y su corte, porque fue una cosa tremenda. Además, no era suficiente nada más los ingresos por Cantarell, sino lo que tú decías, es un proceso brutal de endeudamiento y de expansión. Y claro, lo que tú pides prestado llega un momento en que tienes que pagarlo, ¿no? Porque él creía que el petróleo no se caía, o los precios del petróleo, y que era eterno. Ahí fue cuando empezamos a conocer términos como le apostó todo al petróleo, o sea, metió todos los huevos en la misma canasta. Claro, y democráticamente no era absolutamente nada democrático. Ya es un estado priista ya de muchas décadas que cuando se presenta el fenómeno del tapado, el destape, la cargada,
todo lo peor en cuanto al tema democrático, y él va a encarnar una elección sin rivales. Sin rival. Es algo increíble, es un México Era increíble. un candidato único. Entonces, por eso tenía también esa fuerza y ese presidencialismo tan duro. Pero es la legitimación de la simulación. Porque al final, pues ganó en elecciones, no se suspendieron, ahí no hubo fraude. No, ¿cuál fraude? No. Sí, Pero- candidato pero- único, digo, Claro, tú dirás. Ahora, perdón, me quedé pensando en la nacionalización de la banca, que me parece mucho más grave que la nacionalización, o sea, la de vuelta, la recuperación, la reprivatización, que ahí fue la super debacle, igual que el rescate carretero, igual que los rescates, que lo único que hicieron fue hundir al país. Yo lo pondría en el mismo nivel de estupidez del presidente. Es decir, él en esa soberbia presidencial de lo puedo hacer todo, nacionaliza la banca, no le avisa a nadie o a tres, a todos los agarra en fuera del lugar y entonces le echa la culpa a los empresarios y a los sacadólares, cuando el error era de él, se le habían caído los precios del petróleo porque había petrolizado la economía. Y entonces, ¿qué decide de último momento? Pues nacionalizo la banca en un espectáculo nuevamente, llora frente al Congreso el 1 de septiembre del 82, vuelve a pedir perdón. O sea, Y aventando culpas, ¿no? Porque también recuerdo muy bien el término vendepatrias. Todo aquel que intentaba algo en contra, digamos, de esas políticas económicas tremendas y esas crisis, eres un vendepatrias. Pero también fíjate que hay que recordar un evento que yo conocí de cerca, cuando los banqueros se reúnen y deciden crear un mecanismo para darle marcha atrás a la expropiación de la banca. ¿Cómo? Dicen, el lunes se expropió la banca un miércoles, jueves y viernes cerrados los bancos y el ejército en cada una de las sucursales bancarias. Imagínate cómo está, qué tensión en el país. Entonces, el acuerdo fue, bueno, no el acuerdo, la propuesta fue, a ver, nosotros el lunes no pagamos un cheque. Todos nuestros pagadores, los que operan las computadoras, los largamos a Las Vegas o a la Costa Azul, donde tú quieras, pero no se paga un cheque. El lunes no se paga un cheque, el martes no se paga un cheque, el miércoles y el jueves se está rindiendo López Portillo, porque ¿a dónde vas si no se puede comprar ni tener dinero? Tener dinero para la comida, Líquido, para claro. los medicamentos, no se puede pagar un solo cheque. Ahora, tampoco eran personajes maravillosos, extraordinarios y patriotas. No, claro que no. Pero la medida no era patriota. No, tampoco. bueno, Era un pero error lo que terrible. quiero decir... Sí, de acuerdísimo, de acuerdo, Benito. Pero Claro. lo que quiero decir es que no se unieron los banqueros en este caso para defender, lo podían haber logrado, pero cada uno tuvo un pretexto, no cada uno, a lo mejor no todos, pero tuvo un pretexto para no entrarle. Uno decía, yo tengo créditos a tasa cero que están prohibidos por a la ver, ley. Paco, si algo demuestra la historia de México es que no le vas a ganar al presidente. O sea, no hay manera, ningún presidente ha sido doblegado, ninguno. Ni siquiera Peña Nieto con todas las manifestaciones que tuvo en distintos momentos, nadie. La única manera en que se doblegó un presidente fue un golpe de Estado con Madero o a Carranza otro golpe de Estado de los militares. Fuera de ahí no ha habido presión de ningún tipo, ni de medios, ni de clase media, ni con manifestaciones, ni de nadie que haya podido doblegar a un presidente. Sí, porque por más histriónico que haya sido y por más medidas que se haya querido tomar la sociedad civil, los banqueros que estás diciendo, Paco, él no mueve nada, al contrario, va a caer en una debacle y en una espiral que llegamos a una crisis profundísima. Pero eso que tú estás diciendo, Alex, habla de la sociedad mexicana, que nunca se haya podido doblegar a un presidente civilmente, políticamente. Bueno, yo creo que políticamente sí se empiezan a ver éxitos en ese sentido, pero habla mal de la sociedad mexicana que no haya logrado unirse, tomarse de la mano para un fin específico. Paco, pero llegó una sociedad civil sin candidatos a ese presidente. Sí, tienes razón. No, obviamente ya era un sistema político que llevaba ya décadas y que estaba completamente Y además desgastado. una clase política totalmente Sí. servil y sumisa. Sí, A ver, eso, acuérdate, claro. ese 1 de septiembre en el ¿Y Congreso en le qué aplauden a rabiar. Sí. O sea, en vez de decir, oiga, el presidente enloqueció, el presidente ya lo perdimos, le aplauden como si hubiera sido realmente el acto patriótico más grande desde la expropiación ¿Cuántas horas petrolera. duró la transmisión? Porque Será no, 3, con los 4, aplausos sí. y Pero los acuérdate aplausos. también sí. cuando Echeverría anunció la devaluación del peso en su informe de gobierno, se levantó el Congreso a aplaudirle. Le aplaudieron la devaluación de la moneda. Digo, por eso
pues sí, pero es una sociedad también y un Congreso. Había muchos bancos mexicanos en ese momento. Hoy tenemos 3 bancos mexicanos. Sí. Banjército, Banorte, me parece que sigue siendo mexicano. Porque exactamente podemos irnos entonces para seguir con nuestras conmemoraciones 10 años después, o sea, hace 30 años. El 92 tiene muchos significados. Primero porque ya estaba el neoliberalismo en el mundo, totalmente lo había copado. Eso es importante, en el mundo, la tecnocracia en todo el mundo. Claro, o sea, no es algo de México, es algo del mundo. Era el nuevo paradigma del fin del siglo XX, fue el neoliberalismo y la globalización y el mercado libre. Pero en el 92 en México hubo 3 cosas que hay que platicarlas. Número 1, el restablecimiento de relaciones con el Vaticano. Número 2, la reforma del artículo 27 constitucional con la cual desaparece el ejido, que me parece muy bien. Y número 3, el asunto de la reprivatización de la banca que nos costó. No, eso no tuvo progenitora. Realmente fue un reparto. Ahora, en el mundo también había toda esta teoría de que es el fin de la historia. Paul Kennedy y todos aquellos que decían... Francis Fukuyama. También, y Fukuyama. Estaba... Kennedy y Fukuyama, la historia ya se acabó, porque ya no hay comunismo, ya se cayó el muro Pero de no Berlín. contaba con los pueblos indígenas, por Bueno, ejemplo. El absoluto rezago de siempre, pero estamos 30 años después y tenemos la misma ecuación sin ninguna solución, pero en el mundo. Entonces, bueno, y yo recuerdo muy bien esa época del salinismo, porque ya tenía yo más conciencia, digamos, de la política y demás, y realmente se tomaba con mucha alegría, era como muy decir, ya finalmente México ya salimos de esa crisis tremenda de hace unos años y ya vamos a estar en los primeros lugares. Somos la 13ª economía, formamos parte de los grupos de economía del mundo. Y México lo era, el famoso Tratado de Libre Comercio también, somos una región, estamos al nivel. Y la fiesta se acabó. Pero tú dices, ¿cómo que la fiesta se acabó? Sí, claro, se acaba la fiesta. No fue el fin de la historia, sino el fin de la fiesta. No se vayan, esperen, vamos a seguir contando historias acerca de lo que viene en este 2022. Aquí en el Refugio de los Conspiradores. Ya volvemos. No, bueno, pero a ver, ahorita que tú dices el TLC implica al día de hoy intercambios comerciales por más de $1,100 millones diarios. Estoy Totalmente de acuerdo con Hay que eso. pensar lo que sería este país sin el TLC. claro. Leonino para México. No, a ver. Yo creo no. que nos obligaron a No es crecer. justo. Bueno, Con algunos costos. Pero sí. ese es mi punto. El dumping, etcétera. La clase política mexicana desde hace un siglo y hasta la fecha hace las cosas al chilazo. A como Dios me da a entender, como ocurrencias, y si sobrevivimos los que sobrevivimos, muy bien. Pero no hubo una planeación. ¿Cuánto tiempo el gobierno mexicano no impidió la competencia de los productores mexicanos con los precios de garantía, con estas políticas obviamente no permitía fronteras abiertas? Nos hizo unos mediocres. Había cosas en muy las mal hechas. empresas. Y el Telecán, por ejemplo, impidió que el atún mexicano llegara a los mercados mundiales, argumentando que... Pero al final llegaron. Pero mi punto Pero no es ese. que esa competencia que tú dices es muy sana, porque tenías productos mexicanos que hasta tú lo has dicho en estos programas. Había que hacer una campaña de lo hecho en México está bien hecho. Perdón, no. Había cosas muy mal hechas que no tuvieron, ¿cuál fue que el no problema tuvieron del competencia. TLC? Sí, hoy yo creo que hoy a la distancia nos ha podido permitir y convertirnos en una economía emergente con muchas desigualdades, pero quebró a muchísimas medianos y pequeños empresarios. O sea, claro, o sea, ese es, digamos, el saldo negativo del TLC. No todo fue maravilloso. No, bueno, pero a ver, en el último año del presidente Zedillo crecimos al 7%. Cedillo era uno de lentecitos, sí. Bueno, lentecitos no. Que boleaba zapatos El que no de tenía cash. Exacto. 7% de crecimiento económico en el último año de él, cuando comenzó con la quiebra del 94. O sea que hay que ver también, si él pudo crecer al 7% en el último año de su gobierno, fue precisamente por el TLC. El TLC, con todo y que sí estoy de acuerdo, hubo muchas empresas que se afectaron, pero también hubo muchísimas más que se beneficiaron. Si lo hubieras planeado bien,
no quiebras a la mitad de tus mexicanos. Claro, No, y es pero que esa no es la fue la gran mitad, hombre. enseñanza. No. A ver, te voy a decir una cosa. El hecho de que se hubieran desplomado los aranceles, que tuviéramos aranceles privilegiados, eso nos permitió una expansión brutal hacia los Estados Unidos. Estoy de Pero acuerdo. esa es solo una cara. Pero Paco. sí, No, había no, dumping, por ejemplo. Bueno, pero a ver, ¿qué es perfecto? O sea, No, es que una cosa es que claro En que toda no es negociación perfecto. El pierdes. capitalismo O sea, salvaje no es No, pero en perfecto. toda negociación siempre se pierde algo. Más Eso que es una- perder, ceder. Claro, Aquí perdimos. cedes una cosa. En esa negociación perdimos. Porque además, ok, en bruto sí puedes decir, el TLC es maravilloso, pero la corrupción del régimen de Salinas, como dice Benito Taibo, ya no me acordaba de tu nombre, perdón. Como dice Benito, al final perdimos la banca que habían creado gente como Espinosa Iglesias, que llevaba 50 años de haber hecho él, con el esfuerzo de sus accionistas, una banca mexicana. Y la perdimos por Salinas, el rescate carretero por Salinas, el Fobaproa, nos las dejaron ir, perdón la expresión, por la corrupción. Yo creo Todo que es eso porque fue está mal aparejado. hecho y está hecho sobre las rodillas, porque a mí también me parece que en una, no sé, en una economía que haya un seguro a los ahorradores, no me parece malo. Me parece malo la corrupción en el Fobaproa, pero que haya existido, que tú existas, o sea, que tú vayas a un banco y tu dinero esté garantizado y no de pronto te digan, como en Estados Unidos te dicen, so sorry, ¿no? Ahí- The run of the money también tiene unos efectos brutales en la... Escuchen que ahí se inventaron las UDIs. Este mecanismo de acuerdo, de dinero pero- falso, de dinero... Bueno, No, claro que tienes que garantizar al ahorrador. Sin duda, pero, hacerlo planeado, pero hacerlo eso fue bien. un robo Estoy de acuerdo, porque no, ¿quién está estoy de pagando acuerdo. hoy en día el Se Fobaproa? sigue pagando, se sigue Nosotros. claro, los ¿Y impuestos. quién se por supuesto. enriqueció? Los empresarios, amigos de Salinas, etcétera. Ahora, Claro. la historia está muy bien como para ponernos ahorita la misma plana y decir en qué estamos incurriendo actualmente, igual en esa época, perdón, porque también está muy reciente la historia, pero tampoco es que hayan pasado 100 Nada. años y lo estamos a punto de volver a hacer en muchos sentidos. Ahora, a ver, queriditos. no nos hables con Relación- condescendencia porque yo sí te surto. pero duro. Relaciones Iglesia y Estado, 1992, se restablecen, volvemos a recibir al nuncio y volvemos a tener embajador en el Vaticano. A mí me parece que fue un buen movimiento en el concierto internacional. A mí ¿Por me... qué? Porque de verdad había que dar esta imagen de un Estado completo, y un Estado completo tenía justamente relaciones, no nada más por el tema religioso, que México finalmente es un país... Yo dejo de profundamente lado el tema religioso, Claro, es un país. Es un tema político, es un tema de relaciones internacionales, es un tema también incluso de la doctrina que México siempre tuvo en el ámbito internacional y del protocolo de las relaciones internacionales. A mí me parece que ese fue un buen movimiento. Yo también creo que era hora, es decir, uno era el Vaticano, ¿no? El Vaticano en la época de Benito Juárez, y, estamos hablando de 60, 61, por ahí, ¿no? Y otro es el Vaticano de 1992, o sea, habían pasado ya 130 años, ya no era acuérdense cuando el propio Papa declaró que las leyes de reforma estaban equivocadas y que quien se sometiera a ellas sería excomulgado. O sea, hay que ver lo que pasaba hace 130 años. Este fenómeno, si hubiera salido el Papa, ¿qué te voy a decir? Juan Pablo II. Juan Pablo, no, el que estaba antes, Pío... Pablo VI. Pablo VI. Sexto. diciendo, quien haga esto será excomulgado, ya estaba absolutamente reprobado eso. Yo creo que ya era otro México. Después de 130 años, creo que también valdría la pena ya. Tenemos un hashtag. Este año hay algo que celebrar y ustedes pónganlo yo sobre también la considero mesa. que ya era... Vean, A ver, y dejen la cuestión política, simplemente porque tienes 80% de tu población católica y porque los recursos que genera los templos católicos son muchísimos y todo eso es todo un movimiento económico importante. y porque vivimos en un país con 90% de católicos. Eso es lo que digo. Sí. Claro. A ver, la guerra. ¿Cómo entra México a la guerra? El estado bueno, de es guerra. que también en este año se conmemoran en mayo 80 años del inicio, más bien de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que es muy importante porque, bueno, lo veremos en su momento con calma, yo creo que vale la pena que los desarrollemos. Sí, porque es delicado Igual que el tema. todos estos temas, pero básicamente es México es agredido
porque varias de sus naves, embarcaciones de Petroleras. en este caso el Potrero de Llano. y el Faja de Oro, El Faja y hay de Oro. otros dos, Ahí sí, hay el Tuxpan y hay otros dos barcos, son hundidos en aguas del Golfo de México Por submarinos alemanes. ya está comprobado que sí fue en los submarinos, pero México es muy curioso, no le declara la guerra al eje, se declara en estado de guerra. Estado de guerra, que O no sea, es lo mismo. es una posición defensiva. Tú me vuelves a agredir, yo voy a ir en tu contra, no te voy a agredir yo. ¿Por qué? Porque era la tradición diplomática pacifista acabas de decir de México. Entonces, nosotros no declaramos la guerra, sino nos declaramos en estado de guerra listo para responder cualquier agresión. Eso sí hay que decirlo, porque la verdad es que las relaciones diplomáticas, la escuela diplomática que México tuvo durante todo ese tiempo, hablaban de una verdadera coherencia con respecto a nuestras Nuestras leyes. relaciones Sí. diplomáticas han sido espectaculares. Incluso nosotros, a finales de los 70, decíamos, el verdadero problema es que en México no hay embajada de México para exilarse. ¿No? Por Sí, supuesto, bueno, sí. por supuesto. Oigan, ¿y no les parece medio extraño que no han pasado tantos años de la Segunda Guerra Mundial? Hay gente viva, hay gente que sufre Sí, todavía. claro. No sé, es como tan lejano y son solo 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Al Pero poner- más bien nuestros padres, o sea, porque ya de los combatientes casi todos, si tenías 20 años entonces ya ahorita tienes... No, claro, Pero por supuesto. México hizo 2 campos de concentración. Uno de ellos en Perote, en donde se metieron a mexicanos con ascendencia italiana y alemana, y otro para japoneses. Que eso fue bastante oprobioso, porque eran mexicanos, no eran súbditos del Imperio del Sol Naciente Y o no, del y no un Tercer campo Reich. de exterminio, pero No, sí no, de no, racismo, no. de concentración, de Había apartarlos. mexicanos, Sí. pero había también, o sea, Había nacionales, o sea, migrantes de estos 3 países. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer. Pero no te quedes con la imagen de que los campos de concentración como el de Perote eran como los de Auschwitz. No, a ver, No, o como- Aquí sí literalmente era de concentrar a estas poblaciones Sí. que vivían en Aislar. México para tenerlos vigilados. para Por evitar ese que... estado de guerra. Exacto, estamos en estado de guerra. Había que evitar que estos pudieran en un momento dado participar en acciones de sabotaje o de espionaje. Ahora, es muy importante, en ese año, creo que en el 42, es cuando se establece el delito de disolución social, que era un delito exactamente para perseguir a quienes pudieran atentar contra el gobierno, y que luego el gobierno dijo, ya no lo derogo, y fue con el cual... ¿En 68? En 68 y todos los movimientos sociales en José contra del Revueltas gobierno, fue a Lecumberri por el Por esa delito ley. de disolución social. que además nunca te decían Pero ya se derogó. de que, no, Sí, se bueno. derogó desde el 70 y Sí, creo hombre. que con la amnistía de Porfirio, de José López Portillo en el 77. Era Claro, una y la barbaridad. cercanía de México, bueno, geopolíticamente teníamos que participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la posición que teníamos. Pero ahí, fíjate, añadiendo a lo que decía Benito sobre la tradición diplomática, el gobierno hizo todo lo necesario para no participar bélicamente y la única participación bélica fue la del Escuadrón 201 al final de la guerra, con 33 pilotos, alguna cosa así. Sí, que van al Pacífico, o sea, no nos imaginemos que participamos, digamos, en todo lo que fue el día No, D y todo. hubo 4 o 5 bombardeos y murieron varios en las propias prácticas. O sea, algún día hablaremos Sí, del no, por escuadrón. ejemplo, Brasil creo que llegó a un contingente de 20,000 hombres. O sea, Ahora, sí fue... Perdón que interrumpa, lo que sí me parece muy importante recordar de México y la actitud de México fue cómo recibe a los inmigrantes, cómo recibe a todos aquellos que por la Segunda Guerra Mundial. México es un país de asilo Así fue. tradicionalmente. Así fue, entonces eso también es muy importante recordarlo en esa Eso década. hay que hablarlo, porque que hayan llegado En esa década. 600 españoles muy bien No, me recibidos, refiero a la muy bien. Segunda Guerra Mundial. No, o sea, Cantidad de pero judíos europeos. Ese es como el doble discurso. Espérame, la sí. migración en México es... Sí. No, es un Así tema en las complicado. Asilo, Asilo no político. migración. Asilo, claro. 100,000 guatemaltecos durante la guerra. Sí, de Rigoberta Menchú y O sea, todo eso. 100,000 guatemaltecos, argentinos, uruguayos, chilenos, o sea, haitianos, españoles, por supuesto. Bueno, todos los europeos que también por la Polacos. Segunda Guerra Mundial, austriacos, polacos, definitivamente México sí fue, digamos, la México es participación un de país de México en eso asilo fue espectacular. políticamente muy alienado a lo correcto, si me permiten decirlo. Bueno, otra efeméride. Nos seguimos en el tiempo. no, otra que- vez, 30 años de la reforma constitucional que desapareció elegido. Elegido, sí. La de Salinas, o sea, todo lo que hoy critica el gobierno de este neoliberalismo maldito y atroz que nos invadió y nos cubrió de oscuridad a todos, fue Salinas. Sí. El Bueno, pero principio era buenísimo, ¿no? Lo de elegido. O sea, Fue el y dejó de principio y serlo. dejó de serlo.
o sea, y quitarlo fue muy bueno al principio también. Pero es que si tú veías, por ejemplo, el éxito agrícola en los regímenes de propiedad privada y lo comparas con lo que era el ejido, pues era una catástrofe porque no lo podías grabar, no lo podías hipotecar, no lo podías vender. Entonces estabas limitado crediticiamente y los robos y los cochupos que había en los bancos de crédito ejidal eran tremendos. O sea, yo estoy de acuerdo con esa determinación de Salinas, porque ahora pues se empiezan a vender los ejidos y empiezas a generar. Ahorita ve nada más las exportaciones que tenemos, no de todos los productos alimenticios. Y pasaron cosas francamente curiosas, y muy rápido lo cuento. El ejido se hizo sobre papel, no sobre territorio. Quiero decir, de repente se decidió hacer un ejido en Chichén Itzá, y nadie tomó en cuenta que allí estaba uno de nuestros más importantes monumentos arqueológicos. Entonces tuvieron que echar para atrás parte y hacerle, porque se hizo sobre papel, nadie lo fue a verlo. Resulta que tenía dueño, ¿no? No, bueno, y tenía fue un dueño y desastre, ¿sí? Nos vamos, jóvenes. Así es, Señores, bueno. Pues fue ya un arranca placer. propiamente el 2022, 2022, vamos a sí. contar historias. Sí, Vamos a Salud. eso. salud.